con la charla que tenemos hoy es que algunos investigadores, entre los cuales me encuentro, hemos desarrollado estudios que nos han demostrado que cómo la conducta de las personas dependen en gran medida de su interrelación, de su interrelación con los otros, entendiéndose que muchos de los aspectos educativos que nosotros abordamos y en los cuales estamos inmersos todos, bien sea como estudiantes, bien sea como profesores, bien sea como directivos, hasta como trabajadores de la misma institución, nos damos cuenta que muchos de estos aspectos educativos son de naturaleza intrapersonal. Y es así como se presentan las teorías psicológicas o como aparecen cuando empezamos a estudiarlas para dar explicación y comprender esta naturaleza intrapersonal que acabo de mencionar. Una de estas teorías, la teoría del aprendizaje, se fundamenta en el hecho de que la construcción del aprendizaje se da en base a experiencias. Y aquí me gustaría comentarles que los seres humanos interactuamos en el hogar, en la escuela, interactuamos en todas partes, desde donde comenzamos a crear esas experiencias que se traducen en aprendizajes y al ser nosotros unas personas o unos individuos fundamentalmente sociales, nos interrelacionamos entonces para propiciar nuestros conocimientos de manera compartida y así realizar aportes al desarrollo de la humanidad. Aquí quisiera volver a detenerme un poquito porque realmente el aprendizaje o la educación es un proceso educativo y el aprendizaje, por supuesto, la educación es un proceso social y el aprendizaje, por supuesto, es un proceso social también, derivado entonces de esos conocimientos, de esas interrelaciones que nosotros vamos desde que somos pequeñitos, desde que somos bebés, que empezamos a caminar, a balbucear palabras, a hacer gestos, a realizar actitudes y actividades inicialmente por imitación y luego por convencimiento, y que nosotros nos damos cuenta que allí vamos reforzando y vamos reforzando nuestros conocimientos y vamos reforzando también y vamos creando nuestro aprendizaje. En este contexto, que me doy cuenta, y por los años que tengo de experiencia, ya hay muchísimos, tratando con estudiantes, con compañeros, siendo yo estudiante también, porque cuando uno estudia hasta un postdoctorado uno es estudiante. Me doy cuenta que el psicólogo educativo es un personal necesario para explicarnos a los otros cómo es la naturaleza humana y qué debemos hacer para apoyarnos unos a otros, destacando lo mejor de nosotros mismos. Los psicólogos educativos, a mi criterio, son entonces los encargados de analizar las diferentes características de los estudiantes de manera individual. Este conocimiento de las diferencias particulares sirve para tratar de potenciar el desarrollo de nosotros, el desarrollo de los individuos y el aprendizaje de cada uno, reflejándose en la inteligencia, la motivación, la creatividad y las habilidades comunicativas, entre otros aspectos, porque se refuerzan muchísimos aspectos. En la actualidad, nuestras conductas y actitudes y aprendizaje, por supuesto, se han visto afectados por una situación de pandemia mundial que nos llevó a un punto a interrelacionarnos solamente así como estamos haciéndolo ahorita, a través de la tecnología de la información y la comunicación que median los procesos de comunicación y, por supuesto, median el proceso educativo, y el cual pasó de ser presencial para convertirse en virtual. Y aquí sucede, y quisiera comentarles aquí que sucede un fenómeno. Cuando nosotros atravesamos por esta pandemia, cuando nos obligamos en los países a estar en cuarentena, que estuvimos en una u otra medida, que si más tiempo, que si menos tiempo, que si volvimos o no, que o si no, nos dimos cuenta que nuestras relaciones casi exclusivamente en un momento determinado fueron a través del Internet, lo que podíamos tener acceso a tener Internet, a través de la tecnología de información y comunicación, bien sea el teléfono, una tablet, la computadora. Y en este punto, aun cuando interrelacionamos, miren, y yo quisiera comentarles aquí, detenerme en mi experiencia, he conocido muchísima gente que en persona no conozco, pero que somos amigos y amigas por internet, que somos compañeros de trabajo, que somos compañeros de estudio de cualquier país, o sea, México, Venezuela, Cuba, de Argentina, de cualquier país interactuamos para nosotros de Colombia poder seguir creciendo, seguir desarrollando y no entrar en esa situación, perdón, que nos generó una calma y una pasividad que no sabíamos qué era lo que iba a suceder.
Y entonces en este punto, y para los que estén aquí presentes y quisieran compartir contigo, les pregunto, nuestros comportamientos y actitudes, a parecer de ustedes, y quiero que me digan, ¿han presentado modificaciones ante esta situación? O, y no sé si hay alguien que quisiera responderme, quisiera contestarme, quisiera mencionarme algo con respecto a eso. No veo que nadie levanta la mano. Pero de antemano les digo que nuestras conductas y actitudes, por supuesto que han cambiado. Actitudes con C, cómo actúo, cómo me desenvuelvo, cómo me desarrollo. No las actitudes con P. Esas actitudes han tenido un cambio bastante drástico. Me he dado cuenta incluso cuando he conversado con compañeros, he conversado con N cantidad de personas desde cualquier rol y me doy cuenta que desde los ruidos del ambiente interfieren para que podamos comunicarnos como se debe, que interfiere la pantalla, que tenemos igual el miedo escénico. Dios mío, yo estoy aquí conversando con ustedes y es como si estuviera en un auditorio y estuviéramos todos presentes. Entonces, ese tipo de situaciones suceden. Vamos a ver que Fernanda Saraí levantó la mano. ¿Qué nos comentas, Fernanda? Hola, buenas tardes. Hola. Pues mire, yo creo que sí influye mucho el miedo o los nervios que pudieran alcanzarnos a veces virtualmente. A veces, bueno, digo, soy docente, entonces cuando ya estamos tan acostumbrados a lo presencial, cuando nos ponen una pantalla y no tenemos un control de cómo mover las plataformas, de repente y si pues nos ciclamos o nos ponemos muy nerviosos porque pues el alumno ya está esperando que sepamos todo, ¿verdad? Pues cuando inició la pandemia, pues todos éramos nuevos en esto. Pero pues sí, bueno, como lo menciona, escuché ahorita que comentó que tiene amigos que solo conoce virtualmente y yo creo que es algo que se nos dio mucho en esta pandemia. El encierro nos hizo conocer a personas virtualmente que estaban pasando también por un encierro y nos ayudó a comunicarnos. Entonces, pues yo creo que ya a este punto ya estamos pues un poco más relacionados con la tecnología. Digo, vamos a ver un pro, ¿verdad? En esto. Y pues ya también los alumnos están integrándose mucho en lo virtual, ¿verdad? Están a veces en línea, pues ellos también ya se platican así virtualmente. Para mí era algo muy extraño verlos que conversaban virtualmente, como si estuvieran en clase. Pero pues bueno, vamos a tomar también lo bueno, ¿verdad? De que no tiene nada de malo también interactuar de esta manera. Muchas gracias, Fernanda. Y es cierto lo que dices, ¿no? Todos nosotros pasamos por esta etapa porque bien sé que usábamos la computadora, o sea, años usando nosotros una laptop, una computadora, un celular inteligente. Mucho tiempo teníamos, pero usarlo ya para esto, de esta manera, uno lo usaba para hacer un trabajo o de pronto para comunicarse con un familiar o con un compañero en un momento determinado, pero ya vivirlo de esta manera, que nuestro trabajo y nuestra vida fuese de esta manera, eso cambió mucho nuestra actitud. ¿Por qué cambió nuestra actitud? Porque cuando uno está frente a frente, uno trata de mirar a los alumnos, tú que eres profesora, de mirarlos a los ojos, de saber qué piensan, qué sienten, qué entienden. Hay momentos en que yo cuando doy clase, los estudiantes por lo general se están calladitos, ¿no? Entonces yo les digo, siempre les comento, ¿qué piensan ustedes? Y ellos no me comentan. Pero ¿por qué piensan? O sea, antes de comenzar la actividad de la clase o el contenido que voy a desarrollar, me gusta comenzar con conversar con ellos y preguntarles, o sea, ¿qué piensan ustedes? Porque cuando yo salga de aquí, ustedes, y yo me vaya porque terminó la clase, ustedes van a decir, la profesora se vino mal vestida, o la profesora sí habla bajito, o la profesora no nos explicó bien. Todos esos detalles, claro, yo quisiera que ustedes por lo menos me dijeran, profesora, no entendimos, profesora, quiero que usted lo explique de nuevo. Pero eso lo hace uno en la presencialidad porque se da cuenta y los mire y conoce sus actitudes, ¿no? O como comentaba Fernanda, cuando están conversando allí en el salón de clase, uno está presencial y uno le dice, podemos compartir todo lo que están diciendo. Pero cuando estamos en estos medios, esas cosas no las podemos compartir. No podemos porque
No sabemos, incluso a veces, como ahorita yo veo, por ejemplo, pura pantallita que si una foto, una P, una L, y veo los micrófonos apagados, pero de pronto la persona no está allí, la persona se retiró y regresa cuando ya calcula que voy a terminar de hablar. Eso puede suceder. Y uno no tiene control en ese momento de esa variable. Por eso les preguntaba que si nuestras actitudes han cambiado, y por supuesto que nuestras actitudes han cambiado. Y aquí me pregunto yo, y es una pregunta que voy a comenzar a desarrollar un poquito, en este sentido, ¿qué aportes puede hacer el psicólogo educativo en este contexto? Y aquí les comento, ¿no? Nosotros pensamos que los psicólogos educativos en la presencialidad, cuando hay una situación que se requiere, él va a estar allí y nos va a atender. Pero también en esta situación de virtualidad, él tiene un rol bien importante, un papel bien interesante que cumplir, y sobre todo en la educación. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes cambiaron, nuestros comportamientos, nuestra forma de interrelacionarnos. Quizás hay personas que como son más tímidas, pues les favorece mucho estar en estos ambientes, y quizás hay personas que nunca estuvimos acostumbrados a estar en estos ambientes para compartir. Sin embargo, de todo tenemos un aprendizaje, ¿no? Y aquí les quiero comentar que hemos escuchado que la pandemia afectó nuestras cotidianidades, eso es cierto, y hemos visto cómo particularmente yo, a mi parecer, no lo leí en ninguna parte, lo he captado de lo que leo en las noticias, en los periódicos, de lo que veo en la televisión, en los noticieros. Disminuyeron muchísimo los casos de bullying, de suicidio, de violencia, y entre otros aspectos, y que creo yo que pueden explicarse porque muchos de los detonantes provienen del entorno fuera del hogar que nos brinda seguridad. Y no es lo mismo, porque aquí, como lo estoy diciendo, yo veo fotitos, veo la letra, veo la P, la L, no veo que hay 45 personas conectadas, yo no veo a las 45 personas. Y entonces, si no nos vemos, ¿cómo podemos hacer bullying, por ejemplo, si no nos vemos? O cómo podemos incentivar a las otras personas a burlarnos de ellos o hacer algo que los haga sentir mal. Es muy difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque nuestra actitud, por supuesto, al estar mediada por las tecnologías de la información, nuestra actitud al estar afectada por esta situación, pues es diferente, cambiamos totalmente, no expresamos ni siquiera, nos cuesta expresar emociones, nos cuesta, como cuando nosotros nos vemos, hola, saludamos a alguien y le damos un beso o le damos un abrazo, ya eso no lo tenemos, nos cuesta, y yo creo que la pandemia va a pasar, y por lo menos aquí donde yo estoy, nosotros ahora aquí en Chile tenemos la situación de libertad en el sentido de que ya no tenemos cuarentena. No quiere decir que no vamos a caer en una cuarentena otra vez, porque aquí entramos y salimos de cuarentena. Pero yo me doy cuenta que salir a la calle, ir a un supermercado, ir al centro comercial, no podemos ir si no tenemos puesta la máscara y si no nos toma la temperatura. De hecho, hace días quise ir al centro comercial y la muchacha me dijo, no puede entrar por aquí, sino por allá, que donde donde se le va a tomar la temperatura, por aquí, más tarde. Y ese tipo de situaciones, entonces yo digo, ya nos acostumbramos a que nos toman la temperatura, nos ponen el gel antibacterial en la mano y la máscara. Porque si yo no tengo la máscara puesta, la persona que está en la entrada me dice, usted no puede entrar, indistintamente de... Entonces esos controles hacen que uno se ponga como también un poco interpersonal, o sea que uno, imagínense, yo voy a caminar, yo camino, y hay gente que hace bicicleta y casi todos con la máscara. Qué difícil es hacer una actividad de ejercicio con la máscara. Bueno, pero hay que hacerlo, es por el bien colectivo, es por el bien de nosotros, es por el bien de la humanidad. Saludar desde lejos, o sea, no podemos tampoco saludarnos como nosotros estamos acostumbrados. Yo estoy sin máscara porque estoy en mi casa, estoy en un ambiente seguro y estoy aquí, pero yo lo que veo que están con máscara, me imagino que están en una universidad, que ya empezó la presencialidad, pero hasta los niños pequeños, mi sobrino tiene 4 años y él no puede ir al preescolar si no lleva la máscara. Y esa variable, controlarla en un niño es tan difícil, ¿no? Y entonces lleva varias, ¿no? Y yo le digo a mi sobrina, a la mamá, ¿y por qué tiene que llevar varias máscaras? Y ella me dice, bueno, porque como es pequeño, si a uno se le suda, se le humedece la nariz y le cuesta, imagínense ustedes ellos que andan corriendo, que andan haciendo de todo, y entonces se la tienen que cambiar cada rato. Y en la escuela, si él por casualmente la deja, le dan una.
Entonces, todo eso cambia actitudes desde que somos pequeños. Imagínense esos niños que están en los preescolares, cómo van a ir creciendo, en qué medida ellos van a ir, en un momento dado de su vida, cuando tengan, no sé, 15, 16, 20 años, van a ser impersonales, o sea, no van a conocer como fuimos nosotros, que abrazamos o que besamos o que compartimos, que nos tocamos. Los latinoamericanos nos tocamos mucho, porque no sé, tenemos ese, y los venezolanos tenemos esa particularidad aún más. Nosotros, si no nos tocamos, o sea, saludamos a alguien, ¿cómo estás? Y le pasamos la mano, pues eso es algo que es propio de los latinos y que es propio de los seres humanos. Y imagínense ustedes cuando nosotros damos clases con los alumnos en la presencialidad, a ellos sí no podemos estarlos acá tocando ni nada, pero nos ven. Y cuando no nos ven, sino que nos escuchan, a veces se me cayó el internet o no tengo imagen, o yo no sé si me están escuchando, yo no sé si me están viendo, de verdad les puedo decir, asegurarlo. Yo puedo tener 30 alumnos, 40 alumnos allí en pantalla, pero yo no tengo la garantía de que ellos 40 estén allí en en ese salón de clase. Que ellos pueden estar después preguntándole a otro o grabando la clase o grabando lo que se dijo, para si uno hace una evaluación, pues entonces ellos tomar lo que uno está comentando. Quisiera entonces también decirle, ¿no? Que, o sea, bueno, han sido mis percepciones, yo comparto y en este momento quiero compartir de verdad todas mis experiencias. Y en este retorno paulatino a la normalidad, y lo llamo paulatino a la normalidad entre comillas, porque esta es una situación que todavía no superamos definitivamente. Ya vemos que hay otra variante ahora que se llama Omicron, para la cual están preparando una vacuna. Imagínense ustedes, estas situaciones, por supuesto, ameritan en un momento determinado y en un momento puntual la intervención del psicólogo educativo. ¿Y por qué? Porque en algún momento vamos a tener en nuestros espacios a niños, jóvenes, adultos con problemas de aprendizaje o que al estar reprimidos propician situaciones que no son favorecedoras del aprendizaje. Si yo cuando en la presencialidad tenía una persona, por ejemplo, con problemas de autoestima, a través de la internet también esa persona va a seguir con sus problemas de autoestima. No se le va a eliminar. Si yo tengo una persona que tiene problemas de tartamudear, pues esa persona igual va a seguir siendo tartamuda, a menos que sea que cuando no tenga la presencia de alguien lo domine y lo controle. O sea, son muchos factores, muchas situaciones que no se eliminaron con la pandemia, que no se eliminan con esta virtualidad, sino que al contrario se mantienen. ¿Y que por qué es importante entonces el rol del psicólogo? Porque él va a conversar, los psicólogos están llamados a hacer en estos momentos incluso no como clases, sino charlas, conferencias, seminarios, dirigidos a mejorar estas actividades, estas actitudes de las personas para propiciar su rendimiento, para que a través de su actividad, de su interrelación puedan desarrollar elementos de aprendizaje que puedan compartir y que esto no solamente lo puedan compartir, sino que puedan ser capaces de ir más allá, de dirigir su aprendizaje hacia situaciones que favorezcan a la humanidad, a situaciones que favorezcan al mundo, a situaciones que nos favorezcan a nosotros mismos. A veces yo escucho, por ejemplo, lo escucho aquí en la casa, lo puedo escuchar aquí en la casa como lo puedo escuchar a través, o sea, de personas, ay, es que estoy muy estresado. El estrés. Imagínense ustedes cuántas situaciones nos producen el estrés, que nos llevan hasta situaciones físicas y que el psicólogo, si un psicólogo dice, bueno, vamos a trabajar hoy, un psicólogo educativo, el estrés como factor determinante en el aprendizaje, ¿qué cantidad de personas no pudieran estar allí para escuchar sus puntos de vista, para interactuar, para preguntarles, así como yo ahora les pregunté, les dije, bueno, vamos a conversar. Yo estoy abierta, yo estoy conversando y si alguien quiere levantar la mano, lo puede hacer y puede apoyar lo que estoy diciendo o puede debatirlo, la idea es que podamos de este proceso aprender todo, que todos nos conozcamos y si hay alguien que quiera decir algo, pueda levantar la mano, profesora, quiero decir algo, me parece fantástico porque yo también aprendo. En esto tenemos que entender y comprender que la psicología educativa estudia cómo hemos llegado a ser lo que somos.
en cómo nos hemos convertido en las personas que somos hoy en día y en cómo los procesos educativos fortalecen el concepto de socialización, siendo esto un importante factor de cambio. Y aquí quisiera comentar que socializamos, pero a través de las redes. Y nosotros estábamos acostumbrados a socializar persona a persona. No socializábamos de esta manera. Y si íbamos a un congreso, íbamos a un congreso. No era que entrábamos a un congreso por un enlace, por una página, no, íbamos a ese congreso. ¿Dónde va? Voy a tal parte, a un congreso, a tal universidad, a tal institución. Y nuestra socialización era 100% presencial. Socializábamos presencial, pero luego empezamos a socializar de manera virtual. Y es una socialización tan difícil. Socializamos por mensajes de texto, socializamos por WhatsApp, socializamos por llamadas telefónicas, socializamos por esto, pero no es una socialización. Uno estaba acostumbrado, mira, voy a dar una conferencia, me puse esta ropa, ¿cómo me veo? Y tú me decías, no, quítatelo. Pero ahora no tenemos que nos diga ni siquiera ese mínimo detalle. Nosotros nos damos cuenta de lo que hacemos nosotros mismos, nos convencemos y les digo y les comento esto desde mi rol de sociólogo, porque la socialización para nosotros es importante, como los sociólogos, es importante entender que el ser humano es desde toda la vida, y las teorías nos han enseñado, se fortalece, crece, se desarrolla en sociedad. El ser humano es un ser social. Imagínense ustedes que ahora nosotros no nos encerramos y seguimos siendo sociales, pero desde atrás, desde la pantalla. Entonces, el rol del psicólogo educativo, y es una carrera muy linda y es un papel muy importante, porque nos ayuda a enfrentar esos temores, a enfrentar esos riesgos. Y ahora cuando salga, ¿qué hago? Y ahora cuando vaya para allá, ¿qué voy a hacer? Imagínense ustedes las situaciones por las cuales hemos atravesado, que ni siquiera ir a un parque, a una plaza, a un sitio donde uno no tenga sino que llevar la máscara, porque ya casi no tenemos espacios abiertos para andar ni para decir vamos a respirar ya el aire puro. Es una situación un poco complicada. Y en este punto me gustaría que, no sé, si alguien quisiera comentar algo, si alguien quisiera decirme algo con respecto a lo que estoy comentando, aportar algo. ¿Quisiera alguien aportar algo? Me pregunto. Ajá, Fernanda, dime. Otra vez yo. Yo sí, está bien, muy bien. Pues eso que dices, sí es verdad. Yo lo noto mucho con los alumnos. Digo, hay alumnos a los que sí les favoreció estar virtualmente porque son personas muy tímidas, y como que se sienten más relajados, o como que no sé, como que para ellos les da más seguridad, entablar una conversación así, por ejemplo, por Meet, hubo otros que no, o sea, que otros fue muy difícil, aunque eran muy buenos alumnos, el hecho de estar virtualmente les afectó y estaban muy nerviosos y estaban muy cohibidos y no les gustaba participar porque tenían miedo. Y a pesar de que sí bajó el bullying, porque obviamente pues no se iban a burlar de ellos, porque pues cada quien estaba en su computadora, en su celular. A mí sí me tocó un caso de un joven que dijo, es que no puedo porque tengo todas las pantallas viéndome, o sea, están todos conectados y están viéndome, y pues sí, el niño entonces dije, bueno, todos vamos a apagar las cámaras, todas las vamos a apagar, y así pudo hacer era una participación de exposición. Pero pues yo creo que sí cambia entonces nuestro comportamiento, porque tenemos que tener otras habilidades o otras técnicas para poder sacar adelante una clase, porque como dice usted, o sea, no es lo mismo que tenemos al alumno ahí enfrente y estamos viendo su actitud, su semblanza, estamos viendo cómo actúa, nos damos cuenta si está nervioso, o si está tranquilo y quiere participar. Pues por aquí no sabemos ni qué onda, porque a veces como pueden tener la cámara prendida, pueden tener la cámara apagada y no sabemos si están ahí o si están en otro lado o si nos están escuchando. Entonces, pues sí es como que complicado, porque de pronto y nos dicen que no tienen dudas o así,
pero igual nos quedamos con la preocupación de si tenían dudas o no tenían dudas, pero es parte de, entonces están pues otras estrategias, ¿verdad? Para que el alumno interactúe más, que prenda la cámara, motivarlo, y pues yo creo que esto pues sigue siendo un reto, o sea, si seguimos innovando y seguimos acoplándonos y cambiando nuestra dinámica para que pues pueda ser más fácil para todos. Muchas gracias, Fernanda. Y sí es cierto, y aquí quisiera comentarles, ¿no? Nosotros hemos desarrollado cualquier cantidad de actividades, y cuando yo digo cambiamos de actitudes, es porque actividades que jamás habíamos pensado que íbamos a hacer. Por ejemplo, a mí me nombran este año directora de una revista, la revista Revecte, que el profesor mencionó, la revista venezolana de pedagogía y tecnología emergente. O sea, me nombran, vamos a crear una revista y queremos que tú la dirijas y en un equipo. Pero en el equipo nosotros no nos conocemos, nos vemos y ni siquiera nos vemos así como nos estamos viendo ahora, porque en Venezuela hay muchos más problemas de internet, de acceso a las redes por una situación que ya todos conocemos, y entonces nosotros interactuamos por mensaje de voz, interactuamos por WhatsApp y hacemos las reuniones. Yo nunca había hecho una reunión por WhatsApp, se imaginarán ustedes todo lo que... Y allí uno hasta aprende a entender las emociones de las personas, ¿no? Y mira que hay que hacer esto. Y así como estoy yo con la revista, está la otra profesora Sandra que está con la prensa, ¿no? Y nos pasa lo mismo y nos tenemos todos que apoyar. Pero cuando sale el primer número de la revista, yo le llamo al comité editorial y les digo, ajá, debemos hacer algo, ¿no? Como hace uno, pues va a salir el primer número. Aparte de que cambió de ser, es una revista netamente virtual, sencillamente tecnológica, es una revista que no es ni siquiera digital, es electrónica. Entonces me dice ella, bueno, vamos a hacerlo como nosotros hacemos las reuniones en las tardes, porque es cuando por la diferencia de horaria tratamos, porque eso es otra situación, la diferencia de horas, cómo las cuadramos, cómo tratamos, por ejemplo, para ustedes, de pronto ahorita, para ustedes son las 4:38, para mí son las 7:38, porque tengo 3 horas de diferencia. Entonces, no, me dice ella, bueno, vamos en la reunión planteamos qué podemos hacer. Entonces hicimos la reunión y la gente dijo, bueno, vamos a hacer un café. Vamos a hacer un café virtual y presentamos la revista. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tomarnos todos como una foto con una taza de café, y eso luego la profesora hizo el montaje, la otra profesora, hicimos como un video, quedó muy lindo, de verdad que sí, no nos esperábamos, y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado? Yo me sentía como lo impersonal, ¿no? Porque cuando uno está en una institución y va a hacer algo así, entonces, bueno, que si llevan los pasapalos o la bebida o el café, o lo tenemos allí, nos lo tomamos y nos reímos y hacemos, pero ya eso no pasó, y ahora en la fiesta de fin de año la estamos preparando de igual manera. En la prensa entonces acaba de sacar el último número, la prensa Horizonte, y cómo hizo la prensa con todos nosotros, un video donde aparecemos todos con nuestra familia, cómo celebramos la Navidad el año pasado, cómo estamos este año preparando la Navidad. Y ha sido unos cambios que realmente incluso cuando yo digo que se afecta nuestro proceso de aprendizaje, es porque es cierto, mi aprendizaje ha tenido ahora que ser más virtual. Yo conocía y reconozco que conocía de andar por las redes y de todo este trabajo del Zoom, del Meet, la cuarta parte de lo que hoy en día sé. Yo no sabía, la primera vez que tuve una reunión de Meet, cómo compartir pantalla. No sabía cómo compartir una presentación. No sabía ni siquiera cómo hacer un video. Imagínense todo lo que ha pasado durante todo el año, y ahora ha llegado ya fácilmente. Uno hace un video, uno presenta un video de YouTube en las presentaciones que hace, o uno hace una presentación de PowerPoint con video, o la hace con movimiento, con animación. Mire qué cantidad de cosas que uno sabía y no conocíamos, que la estamos aprendiendo y que ha modificado nuestra actitud. Y cuando vayamos ya de verdad a la presencialidad, cuando ya se nos toque, en este país pensamos que por lo viento y por lo que se escucha, pudiera ser a partir del próximo año, pues febrero, marzo, porque en este país los primeros meses del año son de vacaciones por las condiciones climáticas. Entonces, se trabaja todo el año y solamente hay un mes de vacaciones, fundamentalmente en general, que es el mes de febrero.
porque ya en marzo comienza el invierno prácticamente. Entonces, cuando vayamos ya a comenzar esas actividades, cuál nuestro cambio va a ser diferente, porque, bueno, yo estaba acostumbrada a que los estudiantes llevaban a las aulas, al aula su computadora para grabar, para anotar, para ir corrigiendo, pero ahora, por supuesto, va mucho que no van a querer ir, sino que van a decir, no, nosotros nos conectamos, si la profesora hace la conexión, si envía el enlace, por ahí lo podemos hacer. No es tan sencillo como nosotros vamos a hacerlos a ellos cambiar de actitud y cómo vamos a decirle que su proceso de aprendizaje, ya cuando son más grandes, que ya están en la universidad, depende mucho prácticamente de ellos, de su interés en leer los materiales, de su interés en aportar, porque no es leer, tra lo que dice el texto, sino cuál es la intervención fíjense lo que nos cuesta aquí, que es una actividad que no es evaluativa, que es una actividad simplemente de intercambiar información y cuando, bueno, ¿quién opina? Y la única que opina es Fernanda, y hay 38 o más de 38 personas conectadas. Y yo digo, Dios mío, pero si todo, en una u otra medida tenemos algo que comentar de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me parece que vamos a necesitar mucho más de un psicólogo educativo cuando comencemos las actividades, porque nos vamos a enfrentar a otras actitudes, nos vamos a enfrentar a otros comportamientos, nos vamos a enfrentar incluso nosotros mismos a cómo vamos a mediar o propiciar nuestro proceso de enseñanza, cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes asimilen o capten o capturen o que ellos medien también su proceso de aprendizaje. Porque uno nunca está 100% seguro de eso, pero cuando uno está en la presencia, uno los mira y dice, pero tú entendiste, ¿estás seguro que entendiste? No me quieres preguntar y de acuerdo a su mirada, a su actitud, uno les refuerza, ¿no? Pero cuando no estamos allí, o sea, ¿entendieron? Sí, profesora, tienen que preguntar, nadie habla, nadie pregunta. Miren, yo estoy dictando en estos momentos un diplomado, ¿verdad? Y N cantidad de personas están allí inscritos en el diplomado. Y yo tengo que estar preguntándole, ¿y qué dice fulanito? ¿Y qué dice fulanito? Y yo, Dios mío, no puede ser, porque no sé si es miedo escénico, no sé si es miedo a hablar, no es, o sea, hasta decir, no, profesora, no leí, pero es que no importa que no leyó, sino simplemente comentar qué es de lo que estamos conversando, cuál es tu experiencia, de qué manera puedes intercambiar con nosotros, cuál es el aporte que podemos hacer. A mí me parece bien interesante porque hablar de la psicología educativa no está pasado de moda y siempre todos vamos a necesitar en alguna otra medida que nos aporten, que nos enseñen. Yo aquí le había colocado una pregunta de corolario en la que digo, ¿en qué se relaciona entonces la psicología educativa y la sociología? Porque entonces me dirán, ajá, hay un sociólogo hablándonos a nosotros de psicología educativa y el rol en la actualidad. Pero sí es un sociólogo desde el punto de vista de la docencia. Todos los profesionales que realizamos labores de docencia tenemos en nuestras aulas seres humanos en los diferentes niveles y que no están exentos de situaciones personales que los afectan positiva o negativamente, en pequeña o en gran medida. ¿Por qué? Porque su aprendizaje está mediado por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros tenemos y que debemos conocer para nosotros mejorar nuestro desempeño. A veces cuando estamos en la casa, y digo me acostumbré que hablamos así, cuando están en la casa y tenemos un hijo que está en edad escolar, que va al liceo o a la universidad, nosotros le preguntamos, ¿no te vas a levantar para ir a clase? Se lo preguntamos. Pero ahora le preguntamos si te vas a conectar o no. Y entonces a veces le podemos preguntar, ay, hoy no tuviste clase, no te conectaste. No, es que el profe nos dijo que hoy no podía conectarse. ¿Ves? O que el profe no tiene la señal hoy buena, o que el profe, o sea, son cosas que no sabemos si son ciertas o no, que no sabemos si, y ayer comentaba que, por lo menos en mi caso particular, a mí me gusta mucho leer. Y cómo me gusta tener un libro en la mesa de noche, aunque sea un rato leerlo. Pero entonces ahora ya se me acabaron los libros que estaba leyendo y ahora tengo que leerlos por internet y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la librería está cerrada. Porque tengo que hacer un pedido que me va a llegar en tantos días, ¿no? Por correo. Y entonces, sí, me va a llegar el libro, ¿no? Pero no es la inmediatez que yo tenía antes para tener un libro y leerlo y poderlo compartir, buscar una versión actualizada, incluso un libro de texto de lo que de lo que uno utiliza para dar las clases. Ahora todo es por internet. Ahora todo lo tengo que estar más rapidito por allí para investigar, para tenerlo a la mano. Hasta eso ha cambiado nuestra actitud para el aprendizaje y nuestra actitud para la enseñanza. No crean que es fácil
para uno enseñar desde este punto de vista, cuando uno les coloca una bibliografía y no la leen. Imagínense ustedes, si estando en el aula de clase no la leen en esta situación, buscan, ¿saben qué hacen? Buscan el resumen del texto en un artículo o en alguien que hizo un resumen, miren, en Wikipedia, pues por decirles algo. ¿Qué significa tal cosa? Y cuando uno trata de cuidarse de que Wikipedia no es la fuente más confiable, de que traten de buscar otra cosa, de que traten de ir más allá, es difícil. Entonces imagínense cómo su aprendizaje está como yendo hacia la memorización, hacia leer lo que dice allí, así ni siquiera la interpretación, sino que voy a leer lo que dice ahí, como apago la cámara, lo leo y ya está, pues el profesor no me puede decir que no hablé, que no intervine o que no aporté. Hasta esas situaciones cambian, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿el psicólogo educativo nos va a aportar herramientas y elementos, debería, que nos ayuden a propiciar, a decir cómo nosotros a través de las tecnologías podemos mediar ese aprendizaje y podemos tener un poquito más de seguridad, de certeza, de inspiración, de que nuestros estudiantes están aprendiendo, están interactuando con uno, están intercambiando? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos incluso la evaluación, bueno, hoy tienen examen. Ajá, y entonces se copian, no se copian, conversan, no conversan, dicen, no dicen, escriben o no escriben. Pero cuando nosotros le decimos que le vamos a hacer una evaluación por acá, entonces o tendrá que ser una encuesta, sí, no, sí, no, sí, no, o una exposición, tiene que preparar una exposición, una clase, porque ¿cómo evaluamos nosotros conocimiento de otra manera? Y les digo, en este diplomado yo tengo que preguntarle a la gente, ¿y tú qué piensas, fulanito? Y entonces, bueno, sí, mire, profesora, yo comento, o sea, uno dice, ¿por qué tiene uno que estar preguntándole si ni siquiera lo estoy viendo? O sea, con que diga, yo ni siquiera, peor aún, ni siquiera sé quién es, porque yo los puedo ver a ustedes ahorita aquí como los estoy viendo, pero ni estamos en el mismo país, ni nos vamos a ver mañana al cruzar la esquina para decirle, ya está la profesora, me voy a esconder porque me vio. No, ni siquiera eso. Entonces, es más fácil, por supuesto, para ellos poder intervenir, poder tener los elementos de que uno no le va, bueno, me está mirando, ¿será que no me paré bien? ¿O será que no me vestí bien? O sea, ya ni siquiera tenemos esa opción. Les digo la verdad. Entonces pienso que los psicólogos van a tener mucho trabajo que trabajar con nosotros, no solo con nuestros estudiantes, con los directivos, con los representantes, con los compañeros, con nosotros como profesores, porque nuestras actitudes de verdad, les comento, se ven afectadas, se han visto afectadas y van a cambiar. Nosotros, por mucho que tratemos de ser alegres, que tratemos de compartir, que tratemos de demostrar nuestro conocimiento, que tratemos de decir tantas cosas que queremos decir y que queremos aportar, nos cuesta trabajo el poder eliminar estas barreras que nos presenta en estos momentos, nos presenta la tecnología, que sí es muy buena, es cierto, es muy buena para que nosotros, gracias a Dios, con esto no nos quedamos así como que no supimos qué hacer, ya por lo menos supimos qué hacer. Pero no sé si a ustedes les pasó, pero al principio de la pandemia incluso no estaba planteado, que no sabíamos cómo se iban a dar las clases por internet. No sabían. Las instituciones universitarias no sabían cómo. Así de sencillo. O sea, ¿cómo terminan el semestre? ¿Cómo terminan de darle las clases? Y empezó el proceso de que las instituciones se adaptaran en sus sistemas, de que nos dijeran a nosotros, ahora usted se va a conectar, ahora viene esto, de esta manera. Eso también pasó, y a nosotros nos pasó, que las instituciones tuvieron como un mes, un primer periodo, un lapso como en un vacío. Y entonces de pronto alguien reflexionó y dijo, bueno, vamos a llenar ese vacío a través de comunicarnos con las redes, ¿no? Y empezó a llenarse otra vez ese vacío y empezamos poco a poco a tratar de trabajar en las redes y a tratar de comunicarnos, pero es muy difícil cuando uno tiene personas que físicamente no sabe quiénes son, cuando uno no las conoce, cuando uno no está en el mismo sitio, es muy complicado.
Y yo me he preguntado, a mí me va a afectar cuando vuelva al aula de clase a ver estos alumnos que no eran los mismos que yo dejé. Ya estos son otros, aquellos terminaron y se graduaron y se fueron. Ahora vienen otros. ¿Cómo va a ser mi actitud? Que estoy un poco, como ya acostumbrándome a esto. Y aquí voy a hacer un alto porque Ana Erika ha levantado la mano. No sé si nos quieres decir algo, Ana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Sí, tardes. efectivamente, con lo que usted está comentando ahorita, es una situación que hoy en día pues nos ha venido a mover, ¿verdad? Y a buscar nuevas estrategias como maestros para poder enseñarle a nuestros alumnos, ¿verdad? Y efectivamente, fíjese que yo quiero compartir con ustedes, cuando nosotros iniciamos, hoy en día nosotros aquí en la escuela, tenemos la opción o la oportunidad, ¿verdad?, de tener alumnos de manera presencial y alumnos de manera virtual. Y sí, cuando ellos por primera vez llegan al salón de clase y después de no vernos tanto tiempo, uno como docente te quedas así, no sé, sientes una emoción y a la vez una incertidumbre de qué va a pasar, ¿verdad? Porque la interacción que teníamos meses atrás, pues no había sido de esa manera presencial, sino había sido de manera virtual y como usted dice, algunos con cámaras apagadas, y que no nada más conocíamos su voz, sino conocíamos a la persona, ¿verdad? Y a mí me pasaba algo curioso, que para poder, conocer al alumno, porque yo le conocía la voz, más no lo conocía físicamente, ¿verdad? Entonces, a veces bajaba la mirada y ya identificaba el nombre de tal alumno. Pero efectivamente, yo creo que hoy en día la educación ha cambiado, ¿verdad? Y el rol de los docentes también. Hoy en día nosotros tratamos de buscar, ¿verdad?, esas estrategias para poder enseñar y que ese conocimiento se pueda dar en el aula. Situación que ha venido a ser un poquito difícil, ¿verdad? Por el rol del alumno, porque a veces el alumno, pues, como usted comentaba hace ratito, ¿verdad? A veces es introvertido o extrovertido, ¿verdad? Y a algunos les beneficia, a algunos les ha beneficiado este aspecto de tomar las clases en línea y pues les ha sido favorable, les ha ayudado y les ha dado esa seguridad, ¿verdad? Pero hay algunos que no les ha ayudado, sino ha sido lo contrario. Entonces es ahí donde cuando regresan a clases, pues vemos esta situación y pues tenemos que ver la manera de cómo ayudarlos, ¿verdad? De cómo darles esas herramientas que ellos necesitan o buscar nosotros como maestros esas estrategias, ¿verdad? Para que se logre ese conocimiento en el alumno. Y efectivamente, ¿verdad? O sea, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que vamos ahí avanzando y que a la vez vamos aprendiendo también, ¿verdad? Y pues es algo bonito y es algo nuevo a la vez, ¿verdad? Pero que creemos que con ese esfuerzo y con esa dedicación yo creo que lo vamos a lograr, ¿verdad? Gracias por Sí. su atención. Gracias a ti por tus maravillosas palabras. Y sí quisiera decirles y comentarles que nosotros, por lo menos en mi caso particular, tenemos que prepararnos para eso, que no, o sea, no de temor, o sea, si tenemos y vemos que hay psicólogos que nos puedan apoyar, cómo enfrentamos estas situaciones, pues apoyémonos en eso. Son profesionales que realmente su fin último es apoyarnos desde cualquier punto de vista. Y en la materia no que nos corresponde como psicólogos educativos es bien importante porque nos apoyan con las nuevas estrategias, cómo voy a abordar ahora a los estudiantes, yo no sé qué tipo de estudiantes tengo, qué voy a conversar con ellos, de qué manera me voy a dirigir a ellos. La primera clase que tengamos presencial va a ser el tema. ¿Cuál va a ser el tema? El COVID, la pandemia, me vacuné, no me vacuné. O sea, al punto de que si no tengo las 2 dosis de vacuna, las 3 dosis, imagínense la cantidad de dosis. Yo tengo 3 dosis de vacuna. En ese interín que me pusieron las 3 dosis, me pusieron la vacuna de la influenza y ya estamos preparando la 4ª dosis. O sea, en este país vacunan mucho a uno y bueno, eso no es malo. Pero imagínense ustedes que hay personas que les dicen no puede viajar porque no tiene la vacuna puesta o no puede moverse de una ciudad a otra porque no tiene la vacuna aquí para ir de esta ciudad a la ciudad vecina, que uno toma el transporte y uno va.
si no tiene el carnet de movilidad ese que tiene un código de barra y un lector óptico, pues entonces fácilmente si lo para un comando de seguridad le dice a la persona que no tenga eso, pues sencillamente no puede ir, tiene que devolverse. Esas situaciones que pasan y va a pasar en las escuelas, en las universidades, que si no tenemos, las escuelas no tienen esa medida, no tienen esa precaución, pues los estudiantes tienen que ir vacunados. Sencillamente, y el que yo no creo en la vacuna, entonces su proceso de aprendizaje va a estar limitado a que puro el internet y la presencialidad y la socialización. Tenemos que creer en algo, ¿no? O sea, tenemos que seguir normas, seguir reglas. Entonces, imagínense ustedes, compañeros de profesores, no, es que yo no me voy a vacunar porque yo no creo en eso me va a poner un chip, me va a transformar y voy a ser un extraterrestre, ajá, pero entonces no vas a trabajar más nunca porque te van a pedir los primeros tiempos que tú necesitas tener eso, máximo tú que tienes 30, 40 alumnos en una sala de clase. Imagínense ustedes los riesgos que se pueden correr, o sea, hasta ese detalle, cambiar formas de pensar, cambiar formas de convivir, de expresarse, de movilizarse, todo eso nos afecta a nosotros en nuestro proceso de aprendizaje y nuestro proceso de enseñanza también. Porque no es lo mismo enseñar con un convencimiento o conversar o compartir con un convencimiento de algo que cuando se tienen dudas, que cuando uno ni siquiera lee. Yo tengo compañeros que se acostumbran a dar solo su clase y no comparten, no leen cuando el estudiante de ahora es tan crítico, cuando desde niños los niños ya saben las cosas que suceden con respecto a por qué estamos encerrados. ¿Cuántos vimos que los niños pasaron trabajo porque querían ir para la escuela o porque querían ir para el frente a jugar con el amiguito o para el lado con el vecinito y no podían porque era una situación que no podíamos tener contacto nadie con nadie, solo en la casa? Punto de situaciones de que estoy aquí en la casa encerrado porque tuve contacto con alguien que tenía COVID y me dijeron que tenía que estar 10 días encerrado. Esa que creemos que se van superando y cuando ya pensamos ya se superaron y entonces aparece otra cepa ahora y entonces continúa esto y esto pareciera que va a tener un poco de tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque en verdad mucha gente lo dijo y lo vimos en los noticieros, lo vimos en los periódicos, en la prensa, se me afectó mi salud mental. Por supuesto que se afecta la salud mental porque el ser humano es netamente social y no puede ir ni siquiera a un restaurante, a un café, no puede ir a un sitio público porque no hubo más espectáculos públicos, ya no vinieron más cantantes. O sea, fue un tiempo muy fuerte que nos afectó nuestra salud, ¿verdad? Mental. Entonces, preguntamos nosotros cuando vamos a dar nuestras clases, a preparar nuestras actividades, ¿qué hace el psicólogo educativo? Nos prepara para enfrentar estas situaciones. Mire, ahora ya el panorama cambió, ahora tenemos otra situación y ya hay otra manera de tratar a los alumnos también, hay otra forma de dirigirse, de conversar con ellos, ya hay otras formas de evaluar, hay otras formas de medir el conocimiento, hay otra forma de mediar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros hemos llevado a la batuta y que nosotros nos hemos dado cuenta cómo se afecta. No todos tenemos el mismo carácter, no todos tenemos el mismo comportamiento, no todos tenemos la misma actitud. Entonces, claro, todos no somos iguales. Y al no ser todos iguales, por supuesto, nos diferenciamos y tenemos diferencias individuales que el psicólogo las sabe tratar. Tenemos diferencias sociales que también nos enseñan cómo se tratan. Y tenemos muchas particularidades que nos diferencian unos de otros y que definitivamente un psicólogo educativo, en el caso que nos compete a nosotros en el área de la educación, pues nos ayudaría muchísimo, muchísimo para que nosotros pudiéramos enfocarnos en lo que viene ahora, qué viene ahora, cómo va a ser. Y yo, miren, puedo contarles miles de anécdotas de situaciones que nos han sucedido, que nos han pasado en este andar por las redes, porque ahora resulta que sí, ya o sea, en una u otra medida uno ha viajado por aquí, por allá, o entre ciudad o dentro del mismo país. Pero yo he ido a países que ni siquiera en mi vida remotamente pensé que podía conocer. Pensé que podía andar. O sea, fíjense que es así tan complicado, ¿no? Hemos ido a Japón, hemos ido a China, hemos ido a Corea, hemos ido a Rusia, hemos ido por el mundo y hemos visto cómo hemos quizás interactuado aún más, pero no nos conocemos. Nosotros somos
nos conocemos virtualmente, nos vimos en una foto y yo les aseguro que cuando nos veamos personalmente alguien dirá, ay, pero yo creí que era más chiquita, o ay, yo creí que era más alta, ay, pero yo creí que era más gorda, ay, pero se veía, ¿verdad? Porque todos nos vemos diferentes incluso que como somos en realidad. Y esto sucede porque nosotros nunca nos preparamos a esto y no nos preparamos y en este momento es bien importante. Y quiero con esto ya, no sé si cerrar por lo menos mi parte y escuchar a los que quieran seguir hablando. Un poco, es bien importante porque nosotros vamos a pasar ahora por otra etapa de aprendizaje, por otra etapa de enseñanza, por otra etapa de socialización, por otra etapa de interpretación de los procesos. Vamos a pasar por etapas tan diferentes donde nunca nosotros veníamos como acostumbrados a ser rutinarios en una cosa y fíjense que en esta situación de estar con esto, nos ha tocado tener que compartir actividades de docencia o actividades de una conferencia o algo hasta un sábado o hasta un domingo, cuando nosotros no lo hacíamos porque nuestro horario era de lunes a viernes. Pero resulta que entonces ahora el grupo con el que me voy a reunir no puede sino el sábado. Ajá, ¿cómo le digo yo que no puedo el sábado? Y entonces uno dice, pero yo necesito un día libre. No, pero es que no, ahora es peor, ahora no tengo día libre. Antes cuando yo tenía mi horario por lo menos me decía que yo tenía clase, por ejemplo, lunes en la mañana, pero en la tarde la tengo libre y puedo hacer otra cosa. No, ahora no tengo tarde libre. Ahora tenemos mañana, tarde, noche. O sea, es increíble. Y las diferencias horarias nos hacen todavía más increíble estas situaciones. Y nosotros decimos, bueno, son detalles, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo, que tenemos que ir pensando, que no es malo que consultemos con nuestros amigos psicólogos, si aquí hay algún psicólogo que pueda comentarme algo, y si no, pues me gustaría que ya ahora que estamos como finalizando, alguien pudiera comentarme si estamos o no en lo cierto y cuál es el rol que él debe tener el psicólogo educativo en este momento, aparte de lo que yo he dicho, cuál es su rol con respecto a todo este proceso educativo que se nos viene y que estamos nosotros moldeando. ¿Quién quisiera comentar algo? Como nadie dice nada, yo voy a decir Carlos Adrián, que lo veo allí, veo a Manuel Segura, veo a Jimmy. ¿Quién de ustedes quisiera decir algo? Ni siquiera apriete el botón ahí, haga así y yo veo. Lo escucho. ¿A quién abrió el micrófono? Manuel Segura, te Buenas tardes, escucho. buenas tardes. Muchas gracias por su exponencia. Muy padre todo. Como dice usted y como dijo la compañera, prácticamente el sistema de que está cambiando ha sido muy, muy bueno. Como comentan, en lo particular, yo tengo un poquito de dificultad para expresarme en público. Y cuando inicié a exponer clases en la escuela, pues prácticamente sí se me fue un poco difícil. Ya cuando empezaron a regresar a presenciales, fue un poquito más, porque ya, pues ya tenía a la gente, a los alumnos ahí presente, ¿verdad? Y a veces uno se cicla, como menciona la maestra, y se pone uno muy nervioso en cuestiones de estar exponiendo, y más cuando a veces los alumnos, se distraen en sus cosas personales, ¿verdad? Que empiezan a hablar entre ellos y que uno no sabe a veces cómo regresarlos a la clase. Es un poquito complicado, pero sí se ha estado trabajando en la mejora, ahora sí que en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero sí es muy, muy padre esta situación que ha estado pasando y creo que es el futuro de cualquier universidad. Posiblemente a futuro ya no va a haber universidades presenciales porque pues prácticamente las escuelas en línea pues reducirían muchos costos en cuestiones de infraestructura y posiblemente sea el futuro de nuestra educación aquí en México y me imagino que en todo el mundo. Eso es lo que tengo yo para exponer. Gracias. Muy bien tu intervención. Y aquí sí quisiera comentarte, y tienes razón en lo que estás diciendo, ¿no? Porque se me fue la idea. No solamente
nosotros nos afectamos también. O sea, cuando yo comencé ahora a hablar con ustedes, inicialmente, no sé si se dieron cuenta, y como está grabando, quedó grabado, titubeé un poco. ¿Y por qué titubeé? Porque uno a lo desconocido siempre le tiene un poquito de temor. Uno después es que va como cogiendo confianza y va desarrollándose y va. Pero fíjense que yo por lo menos una particularidad, yo hablo muy rápido y camino muy rápido y quiero hacer todo muy rápido. Y esto me ha obligado a ser más lenta en hablar, más lenta en expresar mis ideas, más lenta hasta en caminar, más lenta en hacer muchas cosas. Bueno, porque he tenido, eso es lo que hemos visto. Y me doy cuenta que, y he leído en las noticias, y en base a lo que está diciendo Manuel, que no solamente esto ha pasado, sino que las matrículas estudiantiles han disminuido muchísimo en muchos países, no en un país en particular. O sea, las matrículas han disminuido. ¿Por qué? Porque los estudiantes como que no quieren inscribirse para ir a clase presencial, como que quieren seguir teniendo la clase virtual. Imagínense ustedes aquellos estudiantes que trabajaban por necesidad o porque que no estudiaban exclusivamente, sino que trabajaban de día y de noche tenían que ir a clase. ¿Cómo para ellos va a ser más fácil? Pues, o sea, incluso en el trabajo, si tienen un rato libre para el almuerzo, pues entonces puede conectarse o puede ver la grabación o puede, es otra situación que nos ha beneficiado en mucho, pero que también para mí atenta contra nuestro proceso socializador, que es necesario y es vital. Y aquí quisiera comentarles una experiencia. Yo en este momento apoyo a una universidad de aquí de este país en un proyecto que tiene que ver con los proyectos. Yo no sé si en México también lo hacen, en mi país, en Venezuela lo hacen y aquí en Chile. Los estudiantes de las escuelas básicas de primaria y eso hacen unos proyectos, construyen cosas que tienen que ver con los pilares de la UNESCO, ¿no? Con los 17 pilares, y para proyectos como para mejorar el ambiente, y eso nuestros estudiantes lo hacían cuando estábamos aquí. O sea, también buscábamos los socios comunitarios y desarrollaban proyectos comunitarios. Pero ¿qué pasó? Que ahora este proyecto tuvimos que ser asesores virtuales. Y miren, tuvimos que diseñar el proyecto de manera virtual y ellos no lo pudieron construir porque en la pandemia no pudieron ir a la escuela a construirlo, no pudieron ir a la comunidad a construirlo. Y bueno, sin embargo, seguimos trabajando porque la idea es que este proceso de asesoramiento y de este proceso de estos proyectos no se caiga, sino que se mantenga, pues, porque es una idea que se mantenga en la universidad. Y les comento, ¿saben cómo fue la presentación de los proyectos, la presentación final? Yo nunca en mi vida había jugado ni siquiera Mario Bros. Pues, o sea, yo veía a los muchachos jugando, yo los muñequitos y eso, pero yo nunca había estado porque no, mi interés nunca fue participar de un videojuego como tal. Y la presentación de los proyectos fue a través de un videojuego. Entonces yo era un muñequito y con el flechado tiqui, 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 y entraba a mi proyecto y veía la exposición y veía el esquema, y yo, o sea, me pareció bien importante y avanzado, pero a la vez me pareció, Dios mío, y vamos a llegar a esto hasta que los estudiantes de escuela básica presenten sus proyectos así por internet, por un videojuego, por las herramientas, y no los vemos, no vemos su carita cuando ellos están como, conseguí esto, mi papá me aportó esto, mi familia me ayudó, no vemos nada. O sea, veíamos los muñequitos y había una sala, un patio principal, y allí estábamos como todos los docentes, el 1, el 2, el 3, el 4, y en las diferentes salas. O sea, era como estar en un museo, no sé, un sitio donde estaban las exposiciones, y entonces nos movíamos, vi este proyecto, ahora bueno, ya lo vi mi proyecto, me gustó, ahora voy a ir el otro, y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde hemos avanzado? Pero a la vez ese avance tecnológico hace un retroceso humano, un retroceso social, un retroceso de socialización, porque cuando uno le pedía, a veces en clase, yo les decía a mis alumnos, bueno, yo quiero que construyan un mapa mental con sus dibujitos de la idea del proyecto que ustedes van a realizar, ¿verdad? Y ellos lo hacían ahí, pasaban a la pizarra o lo hacían en un papel, pero ahora eso lo descargan, el mapa mental se descarga por internet y lo que hacen es rellenar los cuadritos.
Entonces, ¿dónde está la creatividad? Ya están, los conectores están. Uno busca el esquema de un mapa mental o un mapa conceptual y aparece, ahí está. Rellena el espacio. Y eso es todo. Entonces, hasta el aprendizaje o nos vamos a más rápido, bueno, más rápido, sí, eso, aquí va esto y esto, o es más lento porque la socialización no la tenemos y no tenemos la retroalimentación en el momento. Y no es como cuando uno está en clase, cuando le dice, ¿por qué colocas ese allí y no lo colocas más abajo? ¿No te parece que la relación de dependencia pudiera cambiar? No, porque ya eso está grabado, ya eso está así. Imagínense ustedes la cantidad de incluso grabaciones que nos envían. Pues bueno, vamos a enviar la grabación con la presentación. Y yo estas experiencias las comento porque realmente, particularmente a mí, y creo que a muchos nos ha afectado esto, cuando estábamos acostumbrados al apoyo, a apoyarnos nosotros en la tecnología, pero no es al revés, ahora es la tecnología, se apoya en nosotros, así es sencillamente, ahora es al revés, ahora cambió el panorama, cambió la perspectiva y tenemos que buscar entonces quien nos ayude a entender esto. Yo no me voy a poner a estudiar psicología, les digo la verdad, desde la sociología para mí es bien importante poder compartir con ustedes el rol del psicólogo, creo que es importante y en la educación es muy importante, no solo para maestros, no solo para alumnos, no solo para representantes, sino para profesores, para el personal administrativo que colabora con nosotros porque ellos no han dejado de trabajar, ellos nos envían las nóminas, nos envían las listas, nos envían las cosas, o sea, ellos están allí también. Ahora, pero ahora es cierto, la tendencia va a ser eso, disminuir el personal, ¿por qué? Porque ahora lo que hacían 3 personas lo puede hacer uno. Imagínense ustedes cómo el aprendizaje y cómo va a ser la enseñanza y cómo va a ser todo ese proceso. Yo no sé si ustedes vieron, que me imagino que mucha gente lo ha visto, la película esta de, no sé si es la red social o Google, cuando ellos lo contrataron, era como en un sitio donde estaban todos físicamente, todos allí preparando los programas y preparando las cosas, pero estaban allí entre ellos interactuando y compartiendo qué era lo que iban a hacer. Pero hasta ahora, ya ahora ni siquiera eso. Ahora ni siquiera eso. Ahora es por aquí es que lo vamos a hacer, por aquí es que lo vamos a corregir, por aquí es que lo vamos a ver. Imagínense ustedes cuando envían un trabajo y el trabajo trae por Word automáticamente todas las palabras mal escritas en rojo y hay palabras que no están mal escritas, pues, sino que Word no me di cuenta y de abajo decía inglés y yo no le puse español. O sea, detallitos que ahora las personas no damos cuenta que nos influyen, nos inciden en el corrector ortográfico. Ahora, ¿quién me corrige con lo que escribo? ¿Lo escribí bien o lo escribí mal? A veces, hasta el mismo mensaje que paso de texto, el teléfono no le parece que debo escribir con Z, sino con S, y es con Z porque yo quería decir otra cosa. Y entonces escribimos una cosa y abajo enseguida corregimos nosotros mismos, obligando como, mira, lo que escribí no estaba bien, no era eso lo que quise decir, era esto. O sea, situaciones que de verdad, y me siento muy satisfecha de poder compartir con ustedes estas experiencias, porque creo que el rol del psicólogo en estos puntos, en estos aspectos, es importante, que son profesionales que nos van a apoyar muchísimo, que son carreras que van a decir y ahora van a, incluso esas carreras, el proceso de aprendizaje de las personas que se inscriban en esas carreras va a ser incluso diferente. Porque si antes el estrés era causado por situaciones de que nos veíamos, o cómo andábamos, o cómo actuaban, o cómo me trataron, ahora el estrés es producido porque el sistema, porque la computadora no me arranca, o porque el teléfono no tiene capacidad, porque tengo que estar borrando los chats, porque se me llenó el texto. Imagínense ustedes cómo hasta el estrés pasa a ser tecnológico, muchas veces. Entonces, el aprendizaje de esta persona también va a ser diferente. Ahora todos los programas de estudio, ahora todas las formaciones tienen que adecuarse a lo que tenemos, a lo que hay, a lo que somos, a lo que hacemos y a lo que será. Y fíjense en las revistas, la cantidad de revistas que ya no son físicas, que ahora son todas electrónicas. Revistas electrónicas, revista electrónica, revista electrónica, revista electrónica. ¿Se dan cuenta? Para publicar todo es electrónico ahora. Te envían el certificado. Usted fue árbitra de un artículo, un certificado con todos los sellos, todas las firmas y toda la validez del mundo. Un título así, pues sencillamente fue árbitro de esto y esos son las credenciales. Ahora usted solicita un documento y se lo envían
avalado por el ministerio, por el instituto, todo por internet, aquí está con toda la información. Es difícil, pero así estamos y así vamos yo creo que estar por mucho tiempo. Y de verdad yo creo que me parece interesante lo que hemos conversado, lo que ustedes han aportado. Ojalá espero que hayan podido aprender y de mí, y yo he aprendido de lo que ustedes me comentaron, porque fortalece y refuerza mis pensamientos con respecto a lo que estábamos nosotros planteándonos, ¿no? Cuando yo planteé el tema, el rol del psicólogo educativo en la actualidad, lo planteé desde ese punto de vista y desde mi punto de vista como sociólogo y como sociólogo docente. Imagínense ustedes, porque habemos muchos profesionales de diferentes disciplinas que estamos en la docencia y que no nos planteamos ese rol, así de sencillo. Y con esto quisiera finalizar, no sé si otra persona quisiera comentar algo, alguien quisiera hacer un aporte ya para finalizar. Ana Erika levantó la mano. Te escuchamos, Ana Erika. Bien, gracias. Efectivamente, yo le agradezco mucho esta plática, esta conversación. Me ayuda muchísimo a ver o a poder entender, ¿verdad? De que pues no nada más es uno o es idea de uno muchas veces, ¿verdad? Porque a veces llegamos a pensar o a creer eso, ¿verdad? De que hay como que los alumnos están muy, muy calladitos o como que no hay interés o como que te empiezas a preocupar y a decir qué tengo que hacer para acaparar su atención, para que pueda haber esa interacción, esa socialización, como usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que qué tan importante es y que con esta pandemia y con la nueva normatividad que hay, ¿verdad? De las clases en línea, pues que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Como sociedad y que qué tan importante es esto de volverlo a retomar, ¿verdad? Que haya esa interacción, que exista esa sociabilización y de cómo ahora que nuestros alumnos inician presencial, poder ayudarlos, ¿verdad? Poderles dar esa confianza, esa seguridad. Si uno como adulto, como docente, te sientes a veces inseguro, ¿qué más ellos, verdad? Que son jóvenes, que están empezando a aprender o que cursaron un grado, cierto grado de escolaridad, ¿verdad? Terminaron un cierto grado de escolaridad y ahora están empezando algo totalmente diferente y en un aspecto virtual, ¿verdad? Entonces, todos estos factores que se puedan ir dando, pues hoy podemos entender, ¿verdad? Que tenemos esa herramienta o que podemos hacer uso de alguien que nos puede apoyar en estos aspectos, ¿verdad? Y poder fortalecer la educación en el alumno, poder fortalecer esa enseñanza en cada uno de ellos y poder brindarle todo lo que se necesita en cuestión de la educación y como también, como no, como individuo, como persona, ¿verdad? Porque a veces pues no sabemos los problemas que puedan tener o darles esa confianza, ¿verdad? Que cada uno de ellos necesita para poder interactuar y poder lograr el objetivo que nosotros quisiéramos tener en determinado momento, ¿verdad? Pero sinceramente le agradezco mucho su plática, muy interesante, muy bonita y mucho éxito en todo lo que haga y muchísimas gracias por compartir ese conocimiento que usted tiene porque sinceramente nos sirve bastante, nos ayuda y nos abre, ¿verdad?, a ver un panorama totalmente diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a ustedes. Porque, bueno, ojalá podamos intercambiar, pueden invitarme en cualquier momento, pueden conversar conmigo, yo les voy a colocar en el chat mi correo, lo que quieran conversar conmigo después de otro tema, cualquier cosa, porque es bien interesante que uno pueda y tenga estos espacios de intercambio, porque uno aprende, yo siempre me he ubicado en el plano de que, bueno, también mi naturaleza, mi profesión me ha ayudado, mi formación, mi educación y mi aprendizaje me han llevado a no sentir que uno tiene el conocimiento y la verdad absoluta,
ni decir yo no me equivoco, ¿no? Uno se equivoca hablando, uno se equivoca diciendo cosas o comentando. He aprendido, y cuando no sé si escuchaban que yo les decía, es mi percepción, porque he aprendido qué es lo que yo pienso, pero no necesariamente es lo que puedan percibir los demás. A lo mejor alguien me dice, no, profesora, eso que usted está diciendo tiene algo de razón o no tiene ninguna, porque nosotros leímos en otra parte que no es así. Eso es válido, eso es lo que nos nutre, lo que nos enseña, lo que nos permite creer en el otro. Fíjense lo difícil que es a través de esto creer en el otro. Y nosotros cuando tenemos la prueba y la evidencia y creemos que lo que nos están diciendo es verdad, creemos que lo que nos están compartiendo es cierto y creemos que lo que nosotros estamos enseñando es la verdad absoluta. No, probablemente no. Nosotros podemos enseñar nuestra perspectiva. Es cierto, hay unos parámetros, unas teorías que nosotros no podemos eliminar ni borrar porque fueron así, se dijeron así y son así. Y nosotros lo que tenemos que hacer es explicarlas, adecuarlas, aceptarlas y ajustarlas. Si yo les voy a hablar a ustedes, fíjense, mencioné, hay muchas teorías psicológicas educativas, pero yo solamente mencioné la teoría del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es la que me interesa en este momento que nosotros, porque nada hacía dándole y haciendo una lámina, miren, estas son todas las teorías psicológicas que van y hacer una presentación. No, porque la idea no era esa, la idea era que intercambiáramos, que conociéramos y de base en la teoría del aprendizaje. ¿Por qué? Porque se fundamenta en que el ser humano aprende de sus interrelaciones, de las interrelaciones que tiene con el entorno, con el contexto. Eso todo nos genera un aprendizaje. Desde que hoy veía mi sobrino que estaba aquí porque tuvieron una situación en su casa y se vino el bebé, las hormiguitas. Entonces, ¿por qué las hormiguitas van en fila? Es su aprendizaje de esa interrelación que él vio con esas hormiguitas que van en fila. Así de sencillo. Y entonces la matita la tocó y el cactus le puyó la mano. ¿Pero por qué si se te dijo que no lo tocara? Bueno, porque su aprendizaje, después volvió y dijo, por ahí no paso, porque esa mata, su aprendizaje le enseñó que él se puyaba y no lo iba a tocar porque las espinitas es difíciles de sacar. O sea, son situaciones que suceden y que solamente interactuando con otros es que nosotros aprendemos y socializando, por supuesto. Entonces, yo mencioné la teoría solo del aprendizaje, pero si alguien por ahí me hubiera dicho, profesora, pero mire que hay otra teoría, por supuesto que hay otra teoría. Y leyendo los materiales uno dice, hay 4 teorías básicas de psicología de la educación, ¿no? Pero hay otro autor que dice que no hay 4, sino que hay 42. ¿Por qué? Porque esta se deriva, esta y se divide, y entonces, Dios mío, tan profundo, tantas teorías, no, vamos a conversar de la que nosotros queremos. La que queremos, la teoría de la educación. El ser humano aprende a través de la interacción. Y ese es el papel que nosotros necesitamos reforzar y que los psicólogos nos van a apoyar, porque ahora la interacción la vemos de otro punto de vista. Y con esto sí quisiera ya concluir, porque si no vamos a hablar toda la noche y vamos a estar aquí todo el día. Pero me alegró mucho haber compartido, les dejé mi correo para que pudieran hacer, si quieren, cualquier duda que tengan, cualquier momento que me quieran invitar, cualquier cosa que queramos conversar posteriormente, pues estoy completamente a la orden. Profesor Gerardo, no sé si quiere comentar algo. No lo escucho y no lo veo. No sé si está por allí. Pero entonces, ya, profesor. Si quería. Sí, lo escucho. Uh-huh.
Sí, todavía es de día, todavía esta luz que ven aquí es del sol. La claridad que tengo aquí en la habitación es... Aquí. Ujú. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, igual para tú. Bueno, gracias a todos y feliz tarde. Gracias, hasta luego, bye. Hasta luego.